queridísimas amigas y queridísimos amigos de Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a su programa Ser Mujer. Con el tema del día de hoy, un tema que a todos, bueno, nos va muy bien. Vamos a hablar del síndrome del burnout. Y para ello nos acompaña Abraham Flores. Él es ingeniero químico, filósofo de la experiencia vital, está casado con 3 hijos, ha estudiado improvisación teatral, clown y stand-up. Es fundador de la empresa Catalizadores de Aprendizaje y desarrollador de proyectos educativos como Hilo 1, Gimnasio de Creatividad y Sentido. Abraham, bienvenido aquí a Ser Mujer de Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía, muchas gracias por esta invitación. Siempre un gusto encontrarme contigo y con todos aquellos que escuchan, miran y valoran tu programa, Lucía. Ay, no, pues muchas gracias. Oye, bueno, pues mira, este síndrome creo que como que en una época se puso muy de moda, todo el mundo hablaba de él y luego no sé si ya nos acostumbramos, porque no creo que haya bajado, pero sí me encantaría platicar contigo en qué consiste, por qué se da, porque a mí me preocupa el hecho de que a veces nos acostumbramos a un burnout, a un estrés crónico. Es más, se ve hasta a veces relacionado con el éxito, con la persona que trabaja mucho. Primero que nada, volvamos al inicio. ¿Qué es, no? ¿Cómo lo definirías tú? Digamos que en términos muy técnicos, pero muy técnicos, es arrastrar la cobija, vivir arrastrando la cobija, Ujú. ¿no? Esto que te despiertas cansado, esto de no tienes un ánimo ya para ejecutar lo que generalmente te gustaba ejecutar, estás en piloto automático. Es decir, es así como en aquella caricatura Pantera Rosa, que se despierta y le echa café y se toma el café sin el agua. De tal manera, digamos, es estar en modo zombie, ¿no? De tal manera que ya no existe esta chispa, este ánimo, digamos que todo se empieza a ver color gris y simplemente es vivir, es como subirse al metro, subirse al camión Mm. y ir en la parte de atrás esperando pues que el chofer nos diga pues ya te toca bajarte y te bajas, todo está en automático. Ese es el síndrome de burnout, ¿no? ¿Qué significa el burnout? Es que estamos quemados por dentro. Es como ese filamento, ¿no? Que los focos, aquellos incandescentes tenían y que están siempre casi conectados y dan una lucecita, dan luz, es decir, no es que uno esté deprimido, ¿no? Porque uno dice, no, no, es que estás deprimido, échale ganas, no. Al final, este burnout tiene que ver con acabamos con todas nuestras reservas. No hemos descansado, no hemos dormido, no hemos hecho muchas cosas, Lucía. Y ahí concretamente vendríamos diciendo que el cerebro se cansó, el cuerpo se cansó. O sea, ¿dónde está la raíz, no? Porque, ¿y es poco a poco o es algo que de un día para otro dices, no, ya no puedo más, o no te das cuenta y seguimos metiéndonos en este piloto automático, como bien lo defines tú, ¿no? Y como dices, cargando la cobija, creo que es un término que entendemos muy bien todos, ¿no? Arrastrando más bien la cobija. Yo te diría, ¿en qué momento consideramos que una tortilla ya está fría? Ujú. O Ujú. sea, no hay un punto exacto. A veces es cuando una tortilla decimos ya está fría, es porque ya no puedes hacer absolutamente nada con ella. Eh, pero de cualquier manera, el proceso de burnout es muy importante el empezar a detectar, empieza a ver algunas señales. Es como cuando vas en el coche y se prende un foquito, ¿no? Y te dice, lleve el coche a revisión. A uno no le hace caso, ¿no? Y uno sigue manejando y de repente se vuelve a encender el foquito, lleva el coche a revisión. Va a llegar el momento en que ese foquito te estaba avisando que ya estaban unos cables, estaban haciendo ya corto, te estaba avisando, te decía, vea que te revisen, y resulta que un día ya no acelera el coche, resulta que un día vas en la calle y se te apaga, ¿no? Y dices, ahora, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿No? ¿Por qué me ha pasado? No, no, ya había señales. ¿Cuáles son las señales del burnout? De repente empiezas a sentir nuevamente, no es de un día para otro, ¿no? Sino que es algo que va gradualmente ascendiendo Mm. hasta que uno cobra conciencia. A veces la gente te dice, oye, ¿estás bien? Las ojeras, te ves al espejo. Cuando me parece que aquí, Lucía, un reto es ser capaces de tener esta autopercepción y decir, ah, caray, como que no me veo bien.
caray, como que no veo esta chispa en mi mirada, ¿no? Caray, veo estas ojeras. Eso ya es señal de que hay algo que está sucediendo. Ujú. La otra es, pues, se va el apetito, o estoy comiendo mucho, o estoy durmiendo de más, o me estoy clavando en redes sociales, porque como no tengo otra cosa que hacer más que eso que en automático hago, pues estoy nuevamente en modo zombie. Entonces, hay estas señales, no es de un día para otro, porque el reto es esta autogestión y esta percepción que nosotros tenemos que asumir en primero que nada cuando nos miramos al espejo. Porque yo coincido contigo, Abraham. Luego sí nos damos cuenta, pero a veces como que lo echamos, ¿no? Atrás, no queremos darnos cuenta y esperamos a que alguien más nos los diga o esperas a que empiece a haber ya pues, consecuencias más fuertes. Deja tú no dormir o no comer. Cuando empiezas a fallar en tu trabajo, cuando empiezas a tener problemas en el matrimonio o en tu casa, o sea, entonces en el momento dices, es que no estoy bien, algo está pasando en mi vida. Pero ¿por qué lo dejamos llegar a un extremo, ¿no? Tan fuerte. ¿Sí? Sino lo que tú dices es una reflexión de antes, decir, ¿sabes qué? No esperes a que truene por ahí, como dicen, ¿no? Sino realmente hazlo antes, ¿no? ¿Qué tan frecuente lo estás viendo tú que, pues que estás ahora sí que metido, ¿no? En este tema. Esto es muy frecuente, pero nos enseñaron, ¿no? De decir, Ujú, ahora usted vino aquí y ahora se aguanta, ¿no? Se aguanta como los valientes, ¿no? ujú. Es muy frecuente y a veces no se nota, digamos, de manera tan directa. Pero los famosísimos y nunca bien ponderados ambientes tóxicos tienen que ver con el burnout, ¿no? Porque cuando yo estoy cansado, cuando uno está cansado, en ese momento el nivel de cortisol, ¿no? Que es esta sustancia que se empieza a generar cuando no dormimos, dormimos para que justo el cuerpo procese todas las sustancias y las procese bien. Cuando no dormimos, entonces el cortisol sigue muy presente. Y este cortisol, nuestro sistema lo genera cuando nos sentimos miedo, sentimos amenaza, y entonces andamos muy. Ujú. Entonces el burnout, con este frenesí de las 5 de la mañana despierto, veo redes sociales, salgo corriendo, después tengo que mandar 5 mensajes, llego a la oficina, tengo que trabajar, tengo que llevar a los niños, preparar, fum, 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 fum. Estoy trabajando. Eh, hay un burnout porque al final, entonces yo tengo que sacar fuerzas y seguir trabajando y no descanso. Entonces, ¿cómo se detecta que hay un burnout? A veces también es un sentido de que o bajo la pila o la elevo y me mantengo en niveles muy altos. ¿Y cómo lo mantengo? ¿Cómo enmascaro el burnout? Tomando mucho café, tomando mucho refresco, comiendo de más, estando viendo, o sea, estando distrayendo para poder ocultar eso. En algún momento eso va. Entonces, es muy amplio. Por decir el burnout, y que no es burnout, sobre todo con las mujeres, es cuando nace un bebé. Sí. Cuando Ujú. nace un bebé, ustedes como mujeres, pues traen o sea, un burnout tremendo por justo el Claro. desajuste hormonal que están viviendo y además el chiquillo que chilla y además todo, o sea, es tremendo. Es allí cuando nosotros como familia tenemos que poner este acompañamiento, ¿no? A ayudar, ¿no? En ese Claro, pero sentido. ¿qué pasa, Abraham, ahorita que te estoy escuchando, cuando la sociedad o la empresa o el mismo ambiente, ¿no? Donde te desenvuelves, interpreta eso como, sobre todo estoy dirigiendo a los jóvenes, como que es que tienes éxito, ¿no? Hace poco un joven ejecutivo que le está yendo muy bien me decía, es que ahorita es mi momento, ¿no? Ahorita son los años en que tengo que trabajar y son los años en que estoy produciendo más y son, pues sí, pero coinciden con los años en que haces familia, en que y entonces le meten esos años demasiado, pero mucho llevados por el ambiente, ¿no? De que el que tiene éxito es aquel que trabaja mucho, el que tiene éxito es aquel que está ocupado todo el tiempo, el que no descansa, el que no tiene... Y es algo que nuestra sociedad está muy equivocada, ¿no? A veces nos enfocamos a eso. Sin duda, porque hay una expresión que he usado, que es la sensación de movimiento. La sensación De movimiento. de movimiento. La sensación de movimiento. Alguna vez a Diógenes, pues, se estaba quemando Uh su -huh. ciudad. Y entonces
él pues solamente vivía ahí en un barril, ¿no? Y entonces todo el mundo corría porque estaba quemando. Y él pues empezó a mover su barril para allá y su barril para acá. Y le dijeron, ¿tú qué haces? Dice, pues algo, dice, porque todo el mundo está haciendo algo. Claro. Entonces yo me sumo a eso, ¿no? Hay un poco de Ajá. burla, ¿no? Y que vea a todos después. La sensación de movimiento eh, va en contra justo de la capacidad de contemplación. Ujú. Cuando uno es joven, no necesariamente uno es proclive a la contemplación, sino más bien a una acción frenética. Porque la acción, primero porque hay energía, primero porque hay muchas cosas que hacer, lo cual está bien, me parece que está muy bien, pero es como en un partido de fútbol, no se trata de correr todo el tiempo, sino hay que correr cuando sea oportuno, hay que correr cuando venga el pase. Y a veces se interpreta que el movimiento, Ujú. sí, la acción, es un símbolo de avance, y no Sí. necesariamente. Ujú. Y esto cansa. ¿Y qué sucede cuando uno es joven? Cuando uno es joven, la cultura te dice, pues ahí está el alcohol, ¿no? Salimos de trabajar a las 11 de la noche y nos vamos a comer tacos y nos vamos después a tomar. Uf, ¿qué implica esto? Un hábito. Además, en las empresas, ¿qué sucede? Si detonas esta sensación de movimiento, entonces eres premiado muchas veces. Porque te dicen, mira, se queda hasta tarde. Ya no hay, ya no, tampoco hay mucha materia gris ni disposición, pero pues hay que ver a que vaya el jefe. Romper esos esquemas ayuda, y sobre todo uno como colaborador en las empresas, cobrar conciencia de tu aporte y en qué momento es ese aporte, y que ese aporte hay que dialogarlo con los jefes, con los responsables, con los equipos, no haciendo cosas de forma inoportuna que te desgasten, sino de manera inteligente. Sí. Sí, y que no sea la forma de trabajar de la empresa. Ahorita que decías de una empresa, conozco a un ejecutivo joven que está muy contento de su trabajo, pero está totalmente, ahora sí que tronado, ¿no? O sea, viaja como loco, no tiene tiempo de descansar. Y yo le decía, oye, ¿qué vas a hacer? Entonces me dice, pues es que yo tengo que tomar una decisión, ¿sí? Si me quedo en esta empresa, esta es mi vida. Porque el director general así concibe, ¿sí? El trabajo, así concibe el éxito de la empresa, a ver quién trabaja más, a ver qué viajes más hacemos, a ver qué nos quiere ver físicamente a todos, no acepta la parte híbrida, o me salgo. ¿Sí? Y entonces, y está en ese dilema, porque por otro lado tiene pues la cuestión de la familia, del descanso, de la salud, y empezó a enfermarse, pero lo importante sería no llegar a esa decisión, no tener que tomar esa decisión, sino que las propias empresas promovieran. Ahora, Abraham, ¿por qué nos enseñan tanto a trabajar, pero nos enseñan poco a descansar, ¿no? A tener esto que tú decías de contemplación, ¿no? La vida desde que somos chicos nos enseñan a hacer, 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 pero no nos permiten tantos momentos de no hacer. Uh-huh. Estás tocando un punto cultural muy importante que parece que todo este germen se gesta, valga la redundancia, en la primaria. Porque hay muchas escuelas que te dicen, vamos a dejarles tarea para toda la tarde. Y los papás dicen, qué bueno que trabajen en la tarde, porque los preparamos para la vida, porque sepan que la vida no es fácil desde ahorita. No, perdón, pero el tema es la formación integral. Los niños tienen que jugar, ¿no? Tienen que jugar, tienen que aburrirse. Desde ahí empieza. Y los adultos fomentamos esto. Si no les dejan tarea, entonces escuela no está bien, ¿no? Hemos tenido en algunas cenas no, no, es que ahí no dejan tarea. No, Uh-huh. es que la tarea es para reforzar, no para entretener o incluso esclavizar a los pequeños desde la hora de la comida hasta que suena el horno de microondas para la cena, ¿no? O sea, Claro. no. Entonces, eso es una cuestión cultural, por un lado. Por el otro lado, si ese es, si hacer es la forma de producir, entonces descansar es algo improductivo. Exacto. Entonces, todo está asociado a que yo pueda producir. Uh-huh. Perdón, retalo aquí, Uh-huh. perdón. O sea, Este, que sigas produciendo constantemente. Uh-huh. a que produzcas. Entonces, el estar con nosotros mismos, simplemente sentados en el transporte, en el coche,
en la sala, en un parque, es un tanto insoportable porque me siento mal. Entonces Sí, sí, busco que capture mi libertad y mi acción y lo cedo, ¿no? sí, Aquí sí, está sí. mi libertad, ¿no? Así entro así, aquí está mi libertad y mi atención y no. Entonces, eh, Híjole, eso es, entonces es un cambio cultural, Abraham, porque ahorita también se me venía a la mente todo el tema de la jubilación, también cuántas, oye, hombres, mujeres, ¿no? Que ya trabajaron 40, 50 años, su vida, que les llega el momento de la jubilación, y a un cuñado mío le pasó, y ya se cuenta decía, es que me siento mal, ¿sí? Porque ahora resulta que ya no trabajo, ¿no? Y le daba hasta pena que lo vieran a las 9:30 de la mañana sin un traje, ¿sí? Entonces, y lo tuvo que trabajar, ¿eh? Tuvo que ir incluso con una psicóloga y platicar sobre esto. Es decir, la jubilación es júbilo, ¿no? Es de aprender a descansar, pero no aprendemos. Entonces, creo que lo que tú estás apuntando es, primero, darte cuenta cuando estás así y segundo, cambiar ciertos pues, patrones que luego nosotros así educamos a nuestros hijos, hacer, 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 hacer y no saber, ¿no? Descansar y disfrutar, ¿sí? Y bajarle el ritmo. definitivamente, Lucía, porque convertimos la actividad en un mito. Me vuelvo poderoso, me vuelvo significativo Ujú. a través de el trabajo entre comillas, ¿no? Muchas veces también en ámbitos donde yo tengo que hacer, que hacer y 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 que hacer porque esto justifica, ¿no? Yo tengo que me vean, ¿no? Y luego a veces lo peor de todo es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Lo que sea, trabajar, que hacer, para arriba, para abajo. Y viene un momento muy triste, porque dicen, es que yo trabajé toda mi vida para darle a mis hijos todo lo que tal, y mira cómo me pagan. Es decir, era, o sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Y por qué lo haces como lo haces? Entonces, cuando estamos hablando del burnout, tiene que ver con dosificar, es decir, esto es un maratón y el maratón es radicalmente distinto a los 100 metros planos. Hay que dosificar las velocidades y el ritmo de la carrera cuando estamos hablando de cualquier tipo de actividad, ¿no? Que nos está, que ya no cuestionamos por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo estamos haciendo. Me parece que eso es un elemento importante para detectar, uno, si estamos ya inmersos en el burnout o estamos en camino a, porque en algún momento va a haber ese punto de quiebre, ¿no? De estar en un frenesí, ¿no? Por decir, la educación de los hijos, ¿no? Ujú. Allí, ¿no? Estas batallas constantes, ¿no? Pues me puede dar burnout porque sí, porque ya es esto, estoy cansado, y es cuando explotamos, ¿no? Ya estoy, nos ha pasado a todos los papás y mamás, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces y por qué estás haciendo eso como lo estás haciendo? Sería la pregunta. Claro, ahora, ¿tú consideras, piensas que se necesita ayuda exterior, ayuda profesional? En momentos, si yo, o si alguien que nos esté escuchando, alguna mujer, está en un burnout, porque conozco casos, por ejemplo, una mujer que muy exitosa y acabó en un hospital, y ese fue su, como le llaman, ¿no? El punto más bajo, lo que lo hizo, la que la hizo pensar, decir, no, pues no voy por buen camino, pero por favor no tenemos que acabar todas en un hospital para darte cuenta que tu cuerpo y tu mente ya no dan, ¿no? ¿Tú crees que es más fácil si recurrimos a una ayuda externa? Porque a veces nosotros mismos lo negamos, ¿no? O no te das cuenta. Bueno, sí te Eh, das cuenta, pero no quieres darte cuenta. no, no, porque al final es, no quiero que me saquen del partido, ¿no? No quiero que me Exacto. saquen, no, pues Exacto. si estamos jugando todos, no quiero. Además, el tema es, no quiero que me vean vulnerable. O sea, es un Eso es tema de cierto. vulnerabilidad. De humildad también. Ujú. Entonces, claro, entonces la humildad me lleva a mirarme vulnerable, entonces me pongo máscara de fortaleza para ir adelante. Desde luego, la experiencia humana siempre radica en la experiencia de alteridad con el otro. Entonces, tomarse un café y no hablar de negocios, no hablar de Mm. trabajo, sino es cómo te sientes o cómo me siento. Eso es muy difícil de decir. Hay muy pocos lugares, es decir, con pocos amigos con los cuales puedes decir, oye, es que siento que estoy así, o estoy así. Eh, pero me parece que externarlo es un primer paso Sí. importante. Ujú. Segundo elemento es activar el cuerpo porque estamos sobrecargando tanto el no descanso que practicar un deporte, ejercicio
y sobre todo actividades sociales, ¿no? Ujú. Deportes que lleve sociales, es decir, pues echarse una cascarita ahí de básquet o meterse a algún ejercicio, ya de plano, vete a caminar, aunque sea vete a caminar. Por otro lado, ¿cómo estás durmiendo? ¿No? ¿Cómo estás durmiendo? Porque el dormir es, o sea, es necesario, ¿no? Dice Netflix, el creador de Netflix, que su principal competidor no es Amazon, su principal competidor no es Disney, sino es el sueño, el sueño. Claro. Oye, ¿por qué él Entonces, quita el sueño? Él sí, claro. necesita que las personas se queden viendo las películas para que no se duerman. Claro, claro. Entonces es tu principal competidor. Entonces, ahí está la clave, ¿no? El sueño. Entonces dicen, ¿cómo les quitamos el sueño a estas personas para que puedan consumir nuestro contenido? Entonces, desde luego, la ayuda profesional es importante y el tipo de ayuda, porque a veces es, pues ve con el psicólogo o con el psiquiatra, pues si no estoy loco, ¿no? No estoy loco, dicen. No, espérame, el burnout tiene que ver con la integralidad de tu ser, con la integralidad de cómo eres como persona, que afecta, voy a apagar y prender esto porque ya creo que sé, ahí está, Ujú. perdón, Ahí está perfecto. porque afecta el cuerpo entero, es decir, lo que comemos, cómo dormimos, cómo nos expresa, ir con un profesional es importante. Oye, Abraham, ahorita que te estoy escuchando, he visto mucho burnout, sobre todo en jóvenes adultos. ¿Lo has visto tú en niños? ¿Podemos nosotros como papás a veces provocar, ¿no? Si no llamada burnout, esa situación en nuestros hijos al querer que hagan demasiadas cosas? Pues definitivamente sí, porque si Ujú, tienes, o sea, lo metes en una escuela que le dejan 300 kilos de tarea, ujú. luego tiene que ir además al ballet o al fútbol, luego al karate, luego a las clases para que sea genio, Sí. luego a las clases para que sea no sé cuál, el sábado tiene partido, el domingo, va a llegar el domingo que dice, ya no Sí. quiero nada, ya Ujú. no quiero nada porque no está disfrutando nuevamente, o sea, los convertimos en adultitos, ¿no? En Sí. adultitos posmodernos, ¿no? Córrele para acá, córrele para allá, comemos en el coche, paz, paz, paz. Desde luego, me parece que un reto que tenemos los papás en esta época es permitir, facilitar y crear las condiciones para que nuestros hijos se aburran. Exactamente. Oye, que tengan ratos de ocio, de que jueguen. Decían, los niños ya no están jugando. Y nosotros también como adultos, fíjate, hace poco nos decían, a ver, todos tendríamos que tener hobbies, cosas que te gusten. Y nos preguntaban, ¿no? A varios adultos, oye, ¿quién de ustedes, no? Pues ahora sí que desarrolle un hobby. Y algunos decían, no, es que me estoy esperando a que deje de trabajar, o me voy a esperar a que cumpla 50 años. Y decían, bueno, ¿por qué te esperas? O sea, tenemos que buscar actividades que disfrutes, actividades que descanses y como tú bien dices, que te saquen, ¿no? De estas que todos tenemos responsabilidades, todos tienes que trabajar, todos tienes que llevar una familia, pero sí no sobresaturarnos de esto. Bueno, pues consejos, Abraham, ¿qué nos dices para poder... el primero me queda clarísimo, es una autorreflexión de ver en dónde estamos y si estás por ahí, pues ahora sí que tomar cartas en el asunto, pero para no caer, ¿no? En este burnout, o si ya estás ahí, ¿qué consejos nos recomiendas? Primero es que te preguntes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ujú, O sea, dale el sentido de por qué estás trabajando, por qué estás haciendo lo que ujú. estás haciendo. Cuestionar a veces los mitos que nos vamos formando diciendo yo trabajo porque, ¿no? Entonces, ese por qué, cuestiónalo, cuestiónatelo, porque a lo mejor es algo heredado, ¿no? Dijiste es que porque, por imagen, porque, por estatus, sí, sí, por dinero, pero realmente es el dinero que Mm. estás buscando así, 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 o no. ¿O qué está impulsando a tener este frenesí de actividades? Por el otro lado es, busca el equilibrio siempre, busca el equilibrio, empezando, ¿no? Por el ámbito físico, que tiene que ver con Sí. te comes, te alimentas o te nutres. ¿Estás consciente de lo que estás comiendo? ¿Cuántas tazas de café estás consumiendo? ¿Estás elevando el consumo de café? Es un indicador interesante, porque Ujú. al final dices, necesito estar más despierto. Cuidado, con una taza era buena, pero ahora ya llevas cinco y sigues igual. ¿Qué alimentas? ¿Cómo estás durmiendo? El dormir y algo que es importante, y se los digo por experiencia personal, yo soy roncador profesional, de hecho mi esposa fue la que se detectó eso, pues yo dormía que es que plácidamente y despertaba cansado.
hay veces es necesario decir, si roncas fuerte, es posible que tengas apnea del sueño. Y si Sí. tienes apnea del sueño, entonces no descansas. Ese puede ser también un factor. Y bueno, hay profesionales para ello y la verdad, mi vida cambió de cuando fui a cuando resulté y eso, bueno. Otro elemento es, platica, no te encierres en tu trabajo. Los empleos nos van a decir algún día gracias por participar y Sí. llégale. O sea, y no, o sea, nos van a decir chao. Entonces, entonces te vas a cuestionar, entonces, ¿para qué entregué tanto? Pues, ¿quién te lo pidió? Te van a decir. Yo Claro. te vi que entregaras tanto, pero si no lo entregaba, entonces no iba a tener acceso a no sé cuál. Ahí hay un mito. Ese es un mito, porque tú solita, te pusiste Estás esa pues. condición, ¿no? Diciendo, si no me quedo hasta las 12 de la noche, entonces no soy Ujú. más ocupado. ¿Quién dice? Claro. No, pues que todos, cuestiónalo. O sea, cuestiónate si eso realmente es y si hay una vuelta. Entonces, pues serían esas recomendaciones, Lucía, No, para pues asumir, por un lado, antes que nada prevenir, después asumir y buscar ayuda. Pues nos dejas ahora sí que una buena tarea. Créeme que a veces no nos damos cuenta y se me queda mucho esa imagen, ¿no? De arrastrar la cobija y es cierto, ¿no? Hace poco una señora, una amiga mía me decía, ya me cansé de estar cansada, ¿no? Y creo que eso es una realidad, ¿no? Cuántas veces no disfrutamos la vida, no disfrutamos a nuestros seres queridos, no disfrutas el trabajo porque estás cansado. Entonces creo que nos invitas tú a una reflexión muy, muy sabia, decir por qué estamos haciendo las cosas y sobre todo qué queremos cambiar. Ay, muchísimas gracias, Abraham. Se nos pasó el tiempo, pero créeme que voladísimo. Me encantaría si puedes mandarnos algún mensaje final y también dónde te podemos encontrar o localizar. Sí, con mucho gusto, Lucía. Pues como mensaje final es saber que somos vulnerables, saber Ujú. que la actividad que cada uno de nosotros tiene, pues implica un esfuerzo, un trabajo y un compromiso. Pero a veces pasamos un poquito a la raya, acelerando de más o frenando de más, y esto es necesario, ¿no? El reconocer el que necesitamos espacios para poder descansar, espacios para poder contemplar nuestra propia vida y sobre todo convivir con los demás, ¿no? Convivir con los demás de manera tranquila, sana y sin prisas, ¿no? Eh, Poner al servicio de toda tu audiencia, Lucía, el proyecto, perdón, apreté algo, Ujú. el proyecto que se llama Hilo 1, que es un gimnasio Ujú. es un gimnasio de creatividad y sentido. Entonces, donde entrenamos este proceso para que quien está en una fase de poca chispa, a través de ejercicios y a través del encuentro, se pueda Ay, activar. mira qué interesante. Estar en redes sociales, allí Hilo 1 gimnasio, Hilo de Hilo y Uno, gimnasio de creatividad y sentido. Mucho gusto al servicio, Lucía. Perfecto, pues muchísimas gracias, Abraham. Nos dejas una buena tarea y ojalá muchas personas se comuniquen, se acerquen a ti para hacer a un lado, ¿verdad? Este burnout, ¿sí? Este arrastrar la cobija. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos, a todas y a cada uno de ustedes por estar el día de hoy con nosotros aquí en Ser Mujer en Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta y te mando un fuerte abrazo virtual y te espero aquí la próxima semana.